Hola, mi nombre es Juan Camilo Castres y en este video exploraremos los aspectos fundamentales en la medición de la infiltración y la conductividad hidráulica en el suelo. Ambos parámetros son esenciales para comprender cómo el agua se mueve en el perfil del suelo, así influenciando desde el manejo agrícola hasta la conservación del recurso hídrico y del mismo suelo. Durante este análisis, revisaremos los errores más frecuentes que se cometen en estas mediciones, sus causas, las repercusiones que tienen en la interpretación de los datos y, por supuesto, las mejores prácticas para obtener resultados precisos y confiables. De esta forma, podrás mejorar la calidad de tus mediciones, reducir los errores y tomar decisiones más acertadas en tus proyectos y estudios. Antes de abordar los errores, es importante entender qué estamos midiendo y por qué. La infiltración corresponde a la velocidad con la que el agua penetra en el suelo por gravedad, proceso que podemos estimar mediante infiltrómetros de anillo, cilindros, simuladores de lluvia o en condiciones de laboratorio. Por otra parte, la conductividad hidráulica cuantifica la capacidad del suelo para transmitir el agua, influida en gran medida por su estructura, contenido de humedad y textura. Estas dos propiedades son cruciales para modelar procesos hidrológicos, realizar balances de agua, diseñar sistemas de drenaje, planear riesgos y prevenir la erosión. Pero sin embargo, la medición correcta de estos parámetros es compleja y susceptible a diversos errores, que analizaremos con más detalle a continuación. A continuación, pasaremos a hablar de algunos errores frecuentes en la medición de la infiltración de agua en el suelo. Uno de los errores más frecuentes se da en la instalación del equipo. Un infiltrómetro mal colocado o con fugas laterales provoca una distribución irregular del agua, generando lecturas erróneas. Si el contacto entre el borde del equipo y el suelo no es hermético, el flujo se desvía lateralmente y la tasa de infiltración registrada será mayor o menor de la real. Otro error común se relaciona con la calibración del flujo de agua aplicado. En métodos como el de gotero o el cilindro de carga variable, si el suministro no es constante, el suelo puede saturarse o secarse en exceso. Un flujo mal regulado genera valores artificialmente elevados o reducidos de la infiltración final. No obstante, a menudo los errores más graves provienen de alterar la superficie del suelo antes de medir. Acciones como nivelar, presionar o remover en exceso la capa superficial cambian la estructura de los poros, creando o destruyendo canales preferenciales de flujo. Incluso una pequeña compactación inducida por pisoteo puede reducir significativamente la infiltración. También cabe advertir que un suelo con sellado superficial o encostramiento, la infiltración inicial es rápida, pero disminuye abruptamente al formarse una capa impermeable por dispersión o colapso de agregados. Si no se controla este fenómeno durante la medición, se tiende a subestimar la capacidad de infiltración real del suelo. Finalmente, un error conceptual frecuente es confundir la infiltración con la permeabilidad. La infiltración describe el ingreso de agua desde la superficie, mientras que la permeabilidad se refiere al movimiento del agua dentro del perfil. Medir una sin considerar la otra puede llevar a interpretaciones incompletas del régimen hídrico. Ahora, hablaremos sobre los errores más frecuentes en la medición de la conductividad hidráulica. Para esto, se hace necesario agrupar los errores en tres categorías. La primera serían los errores operativos, la segunda de muestreo y la tercera serían las limitaciones inherentes al método. Entre los errores operativos, uno de los más graves es no establecer adecuadamente el gradiente hidráulico. Si la diferencia del potencial entre los extremos de la muestra no se mantiene constante,
El flujo resultante no representa la verdadera conductividad del suelo. Asimismo, muchos investigadores utilizan métodos diseñados para laboratorio en condiciones de campo, donde el suelo presenta heterogeneidad estructural, grietas, raíces o macroporos. Esto genera desviaciones importantes y valores poco confiables. Otro problema común es no registrar la humedad del suelo durante la prueba. La conductividad hidráulica varía con el contenido del agua, por lo que no tener esa información impide interpretar correctamente los resultados. En cuanto a los errores de muestreo, uno de los más importantes radica en la importancia de obtener muestras representativas y no alteradas. Por ejemplo, en suelos pedregosos, el barreno no extrae las piedras y la muestra se enriquece en fracciones finas. Esto produce valores artificialmente altos de humedad y de retención de agua, afectando el cálculo de la conductividad. Del mismo modo, las muestras empaquetadas o mal extraídas modifican la geometría del espacio poroso, provocando sobreestimaciones o subestimaciones de la capacidad de transmisión del agua. Y finalmente, tenemos las limitaciones inherentes al método. Algunos equipos solo permiten medir la conductividad saturada, por sus siglas KS, lo que no refleja las condiciones reales del suelo en campo. Otros requieren calibraciones específicas que rara vez se ajustan a las características locales. Por esto, se advierte que aplicar métodos comerciales o funciones de pedotransferencia sin calibración ni validación local puede conducir a errores graves, porque éstas ignoran la variabilidad estructural y textural del suelo. Ya habiendo mencionado los errores más frecuentes, tanto en la medición de la infiltración como de la conductividad hidráulica, es muy importante entender cómo estos errores afectan los resultados. En el caso de la infiltración, una fuga lateral o calibración deficiente del flujo pueden sobreestimar la capacidad del suelo para absorber agua. Esto da la falsa impresión de que el terreno es más permeable y menos propenso a la escorrentía. Por el contrario, si el suelo se encuentra compactado con un sellado superficial, las mediciones tenderán a subestimar la infiltración real, lo que puede llevar a mediciones equivocadas sobre riego o drenaje. En cuanto a la conductividad hidráulica, los errores en el muestreo o en la instalación del equipo pueden alterar los valores en uno u otro sentido. Una muestra alterada o empaquetada tiende a ofrecer valores más bajos de conductividad, mientras que una calibración deficiente o un gradiente inadecuado puede inflar los resultados. Estas imprecisiones repercuten en los modelos hidrológicos, en el cálculo del drenaje interno y en la predicción de erosión o recarga. Un error en la estimación de estas propiedades puede tener consecuencias graves en la gestión del agua y del suelo, conduciendo a interpretaciones erróneas de su comportamiento físico. En conclusión, medir correctamente la infiltración y la conductividad hidráulica del suelo requiere rigor científico, precisión técnica y comprensión del comportamiento físico del agua en el perfil. Los errores de metodología, como la mala instalación de equipos, el uso de muestras alteradas o la aplicación de métodos inadecuados, no solo afecta a los valores obtenidos, sino que puede conducir a interpretaciones equivocadas sobre la dinámica hídrica del suelo. Bueno, hasta acá llega el video de hoy. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita y apoyarme con un me gusta. Esto me ayudaría mucho. No olviden seguir todas mis redes sociales para estar más enterado a nuevas actualizaciones y nuevo contenido. No siendo más, les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Hasta la próxima.